tarde con 21 minutos. Estamos ya en este bloque del Poder en tus Manos con, a ver, ¿quién nos acompaña? Diego Pajares y Fernando Tincopa, politólogo del Centro Wiña, porque el día de hoy va a haber una clase maestra para los televidentes y oyentes sobre las diferencias básicas entre un partido político y un movimiento regional. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Valeria? Muy buenas tardes a ti, a todos los oyentes y televidentes. Efectivamente, estamos con Fernando Tincopa del Centro Wiñac, con quien vamos a hablar de movimientos regionales, porque muchas personas que van a ir a votar, o que usualmente, pues no cada 4 años, hay nuevos comicios, se preguntan cuál es la diferencia entre un partido político y un movimiento regional. Y esa es la pregunta que le traslado a Fernando. Buenas tardes. ¿Cuál es la diferencia? Diego, ¿cómo estás? Quizás para entenderlo en básico, esto se parece mucho a dividir los partidos en función también de primera y segunda división. Los movimientos regionales juegan en segunda división porque son movimientos con alcance territorial local. Solamente pueden presentar candidatos a elecciones provinciales, distritales y a gobernaturas regionales. No pueden participar en elecciones para congresistas o para presidentes. ¿Esto quiere decir que sean malos? No necesariamente, pero algunas de las características también que los diferencian para esta elección son llamativas. Por ejemplo, para esta elección, los movimientos regionales están caracterizados por tener una alta presencia masculina. El 92% de las candidaturas de los movimientos regionales son de varones, por ejemplo. Claro. Los movimientos regionales también son volátiles. Esto quiere decir que desaparecen prácticamente de una elección a otra o duran muy poco en términos de proyección electoral. Y esto, por ejemplo, debería llamar la atención de los electores, de nosotros como votantes, es decir, que un movimiento regional dure tan poco, que tenga una vida útil muy corta, ¿es una alerta? ¿Deberían durar más o es su naturaleza? Yo creo que están contemplados para ser así, para ser maquinarias temporales de venta de candidaturas prácticamente. Sirven también mucho como vientres de alquileres porque todos los movimientos regionales usualmente tienen candidatos que han postulado en algún momento por algún partido político nacional. Duran poco porque lo que evita el movimiento regional es cargar con pasivos del pasado. Eso, por ejemplo, hace que si a un movimiento regional le va mal, probablemente en el siguiente periodo de elección cambie de nombre, cambie de candidatos, incluso pueda cambiar de postura política. Y además hay nombres muy llamativos, ¿no? Hay movimiento regional, el maicito, la pelotita, y se les llama, no es broma, suena a broma, Valeria Fuerte se está riendo. El maicito en San Marcos, que es el distrito más rico a nivel nacional. Exacto, claro. Exactamente, porque juegan mucho la recordación del logo, ¿no? En las regiones dicen, voy a votar por la pelotita, voy a votar por el maicito. Y, a ver, esto no necesariamente es bueno, pero ¿qué está cambiando, Fernando? ¿Qué cifras tenemos o datos tenemos desde el Centro Wiñac con el tema de la performance, de cómo se han desempeñado los partidos políticos en elecciones regionales anteriores? ¿Suelen tener predominancia, por ejemplo, sobre los partidos políticos nacionales? Sí, la tienen. Quizás en parte también por esas razones que mencionas, porque tienen mucho vínculo local. La oferta de movimientos regionales es 10 veces superior a la de los partidos políticos. 10 veces. Y han ganado en promedio el 60% de las regiones en las últimas 3 elecciones. Les llevan claramente ventaja. Muchísima. En las regiones. Muchísima, y también tienen, digamos, cerca de un 60% de alcance territorial en todas las circunscripciones en las que hay elecciones, a diferencia de los partidos políticos que solamente alcanzan con las justas el 27% de cobertura. Esto es importante, sí, porque los movimientos regionales probablemente darán la sorpresa, como siempre le han dado en las elecciones anteriores, en esta elección, y repitan un poco esa proporción. Es probable que la mayoría de regiones sean ganadas por movimientos regionales, a nivel provincial también, y a nivel distrital la cosa se empareja un poco más porque históricamente también los partidos políticos nacionales han tenido una mejor performance solo a nivel distrital. Y hablemos sobre octubre, que ya está a la vuelta de la esquina. Las elecciones son el 2 de octubre, estamos a menos de un mes. ¿Qué podemos, de acuerdo a los datos que tienen, avisorar con respecto al desempeño que tendrán los movimientos regionales en las próximas elecciones 2022? Dado que actualmente, según los últimos datos actualizados del Jurado Nacional de Elecciones, existen en competencia 115 movimientos regionales y 12 partidos políticos, de los cuales la mayoría no ha logrado inscribir candidaturas en todas las regiones, es probable que los movimientos regionales nuevamente vuelvan a alcanzar una cifra cercana seguramente a más de la mitad de regiones como mínimo, en cuyos casos ellos logren la victoria.
Es probable que los partidos políticos tengan una muy baja performance y, por ejemplo, victorias como las de Perú Libre se centren solo y exclusivamente en algunas provincias en el sur. Alianza para el Progreso probablemente tenga más victorias, dado que es el partido que abarca cerca de un 60% de las circunscripciones y es el único que ha tenido una cantidad inmensa de candidaturas a nivel nacional. Y eso le pueda posibilitar algún mejor desempeño. Pero en términos generales no lo van a tener. Ahora, has hablado de que los partidos, o mejor dicho, ahora que sabemos la diferencia, los movimientos regionales muchas veces pues tienen un corto tiempo de vida, cambian de nombre, de logo de una elección a otra. ¿Existe el caudillismo, es decir, votar más por el movimiento regional, o mejor dicho, más por el candidato que por el movimiento regional? ¿Y a qué deberíamos estar atentos los electores al momento de votar por un movimiento regional? ¿Hay alguna alerta a la que debemos tener en cuenta en los próximos comicios? Yo creería que sí existe porque quizás la tendencia para votar por el movimiento regional es que la gente está decepcionada de los partidos políticos tradicionales. De hecho, el 90% de la gente no confía en los partidos políticos. Esto puede llevar a que la gente tenga la tendencia más a votar por independientes, entre comillas, aun cuando hayan postulado antes por otros partidos o hayan tenido otros nombres, como los 8 excongresistas de Fuerza Popular que actualmente están postulando en movimientos regionales. Y eso nos lleva a tu pregunta, ¿qué debería ver la población? Probablemente la revisión de antecedentes en el registro de inscripciones políticas, por ejemplo, puede ser un primer paso. Ver si es que el candidato por el que yo quiero votar, que está postulando por un movimiento regional, ha participado de otras agrupaciones políticas y cuáles han sido y en cuáles, por ejemplo, se alinean más a mis intereses o no. ¿Cuál es la conformación de ese movimiento regional? Si es que, por ejemplo, ha puesto a mujeres en igual proporción o simplemente ha cumplido la cuota de jóvenes mujeres indígenas al final y probablemente ninguna sea escogida. Ahí es interesante lo que tú dices, que la mayoría o casi todos los partidos o los movimientos regionales tienen candidatos hombres, básicamente. Sí. La mayoría de gobernadores regionales, creo que hay una gobernadora que ha subido básicamente porque al gobernador lo metieron a la cárcel, ¿no? Entonces eso es importante tener en cuenta también. Si ese es un factor decisivo para nuestro voto, por ejemplo, es importantísimo ver eso, porque a diferencia de un partido político nacional, un movimiento regional puede presentar una sola candidatura en una región y eso no aplica para la paridad horizontal. Entonces, puede poner dentro de su lista de candidato uno siempre a varones y luego tener simplemente a las mujeres al final de la lista de regidoras para rellenar. Ese tipo de cosas merecen la pena verse. Perfecto. Fernando Tincopa, especialista del Centro Gwiña, que estuvo aquí en la Rotativa del Aire como parte de nuestra cobertura electoral El Poder en tus Manos, como siempre, para que todos ustedes tengan la mejor información. Emitamos un voto responsable el próximo 2 de octubre, Valeria. Muy bien, 1:29. Hacemos la pausa y regresamos con más en la Rotativa del Aire.